Vine a casa del trabajo y encontré un inspector de seguridad en mi casa de barco brillante. Lo que sucedió a continuación no fue en su manual. Llegué a casa del trabajo el fin de semana pasado, esperando nada más que una cerveza fría, una brisa del lago y la comodidad de mi casa de barco brillante. En cambio, encontré a una mujer llamada Patricia, una autoproclamada experta en seguridad, que había convertido mi tranquilo retiro en el lago en lo que ella llamaba una estación de inspección de seguridad en el lago. Tenía una mesa plegable, una laptop, una impresora portátil tarareando, y una camisa blanca de polo crujiente bordada con un emblema de aspecto oficial. Y justo ahí, junto a la casa de barcos que pasé 2 años construyendo con mis propias manos, había erigido un gran letrero impreso profesional que decía su nueva oficina. Debe ser Derek Sullivan, dijo con la sonrisa de un político, del tipo que dice, estoy a punto de arruinar tu fin de semana y hacer que suene como si fuera por tu propio bien. Dejé de morir. No sabía si reír o empezar a derribar su cartel. Mi casa de barcos no era elegante, pero era mía. Cada tabla, clavo y tornillo representaban un fin de semana de trabajo duro después de largos días reconectando casas antiguas. Se suponía que era mi escape, no el último blanco de la burocracia del lago. Pero Patricia no estaba detectada. Estás violando varios códigos de seguridad del condado, dijo, volteando a través de su portapapeles con estilo teatral. No hay suficiente equipo de flotación, las barandillas no están a la altura del código. No hay advertencias publicadas, esto es un peligro de ahogamiento que espera que suceda. Luego me entregó una lista impresa de actualizaciones requeridas para hacer cumplir mi casa de barcos. Total, $15,000. Casi me ahogo. ¿$15,000? Para un sistema de seguridad de flotación, barandillas, iluminación de emergencia y señalización en una estructura que había estado usando sin un solo problema durante 2 años? Lo más peligroso que había pasado aquí fue que me resbalara tras unas cuantas cervezas durante el atardecer. Pedí las violaciones específicas del código. Ella sonrió de nuevo, esa misma sonrisa condescendiente, y me dijo que tenía 48 horas para comenzar los procedimientos de cumplimiento o presentaría quejas formales ante el condado y posiblemente el estado. La forma en que empacaba su oficina plegable después, suave y eficiente, lo dejó muy claro, no fue su primera vez que tiraba de esta truca. Pero lo que Patricia no sabía, y lo que hace que esta historia sea mucho más entretenida, es que esas mismas balsas de vida que insistió en que necesitaba. Sí. Acabo de comprar unos viejos baratos en una venta de bienes por diversión. Resulta que funcionan genial. Y flotan aún mejor cuando su inspector está atado a uno y suavemente empujado hacia el medio del lago. Ahora, antes de que alguien se moleste, no le hice daño. Le di una linterna, un silbato, e incluso un paraguas. No soy un monstruo. Pero cuando gritó en su teléfono, estoy siendo secuestrado por una casa de barcos, y el 911 le pidió que repitiera que, bueno, ya estaba a mitad de camino a través de una cerveza en mi silla de muelle, preguntándome si debía ponerme algo de roca clásica para completar la vibración. Así que sí, ¿adivina de dónde estoy viendo todo esto? Deja un comentario de dónde estás sintonizando. Esta historia se vuelve aún más loca, y quiero saber quién está montando para el caos. Porque después de que me quité a Patricia sin oído, entré, abrí mi portátil y pasé el resto de la noche haciendo lo que debía hacer en el momento en que abrió la boca, investigación. Rompí todas las ordenanzas del condado, código municipal y directrices de seguridad que pude encontrar para casas y muelles privados. ¿Quieres saber cuántas inspecciones se requieren para estructuras privadas y no comerciales? 0. Nada de lo que ella dijo, ni la altura de la barandilla, ni el sistema de flotación, ni siquiera la señalización, era legalmente requerido. Todo estaba fabricado. ¿El papeleo oficial que me dio? Solo tonterías bien formadas usando jerga legal de sonido real que se desmoronó en el segundo que lo crucé. No era empleada del condado. Ni siquiera era inspector certificado. Ella estaba dirigiendo un timón, una lo suficientemente pulida y manipuladora para hacerte interrogarte por un momento. Pero esta vez eligió al tipo equivocado. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del sheriff. No para informar a Patricia. Solo para confirmar algunas cosas. Resulta que esta no fue la primera queja sobre un consultor de seguridad itinerante que molesta a los propietarios de propiedades del lago. Pero podría ser la primera vez que el sospechoso fue visto por última vez a la deriva hacia la orilla opuesta en una brillante balsa naranja. De todos modos, ella volvió finalmente. Alguien la recogió al otro lado del lago, empapándose y muy tranquilo. No ha vuelto desde entonces.
¿Y mi casa de barcos? Todavía de pie. Aún a salvo. Aún es mía. Y sabía una o dos cosas sobre sistemas de aparejo, especialmente aquellos con disparadores remotos y liberaciones cronológicas. Si Patricia y Bob querían un sistema de flotación tan mal, iba a darles uno. Pero no en la forma que se imaginaban. Pasé el resto del día conectando el sistema de flotación con sutiles modificaciones eléctricas. ¿La balsa salvavidas que afirmaron que necesitaba? Ahora tenía una liberación motorizada atada a un relé impermeable y una unidad de control remoto que podría activar desde mi porche con el pulsado de un botón. ¿El nuevo sistema de barandillas? Instalado exactamente para especificar, solo desmontable, en caso de que alguien intentara apoyarse demasiado en él sin mi permiso. Todo parecía legal y funcional, pero todo era parte de un plan más grande. Para la tarde siguiente, todo estaba listo. Llamé a Patricia y Bob y les dije que había decidido contratarlos para inspeccionar las actualizaciones completadas antes de finalizar el pago. Su reacción era exactamente lo que esperaba, satisfacción engreída, confianza de que su estafa había desembarcado otro pago. Aparecieron a la mañana siguiente, portapapeles y factura en mano. Patricia llevaba un nuevo polo blanco, con un logo aún más elegante bordado que apuesto que no había venido de ninguna organización real. Bob trajo una bolsa llena de herramientas de instalación que probablemente eran solo accesorios para vender la ilusión. Los paseé hasta la casa del barco, apunté a las nuevas balsas de vida, barandillas, luces de emergencia y señalización de peligro, todo perfectamente instalado y luciendo prístina. Patricia asintió con aprobación. Bueno, señor Sullivan, parece que finalmente ha llegado a sus sentidos. Esto es mucho más seguro y más acorde con lo que esperamos de los propietarios responsables. Oh, ahora estoy todo por la seguridad, dije, sonriendo. De hecho, ¿por qué no se suben a la balsa? Quiero mostrarles cómo funciona. Sistema totalmente automatizado. Superior de la línea. Bob dudaba, pero Patricia se subió a bordo como una reina inspeccionando su dominio. Muy bien, dijo. Veamos en acción. Bob se metió en ella, murmurando algo sobre verificar la estabilidad. Tomé un sorbo de mi cerveza, asintiéndoles y luego me metí en el bolsillo. Haga clic. Las restricciones de la balsa se abrieron con un pensamiento metálico, y la balsa suavemente separada del muelle con el suave silbido de la presión del aire. Un pequeño motor eléctrico pateado, empujándolo lejos de la orilla y hacia el medio del lago, justo en el curso guiado por GPS que había programado la noche anterior. La expresión triunfante de Patricia se disolvió en pánico en el segundo en que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Espera, ¿qué está pasando?, ladraba. Tráenos de vuelta. Esto no es gracioso. No me estoy riendo, dije, saludando con calma desde el muelle. Pero pensé que si ibas a intentar secuestrar mi propiedad, lo menos que podía hacer era darte la experiencia náutica que has estado presionando tan fuerte. Considera esto un seminario flotante sobre los peligros de la extorsión y las malas suposiciones. Bob ya estaba tratando de remar con un chaleco salvavidas, que era tan eficaz como remar con una esponja. Patricia sacó su teléfono y gritó, 911. Estoy siendo secuestrado por una casa de barcos. Tomé un sorbo largo de mi cerveza y me apoyaba en la barandilla. Quizá quieras mencionar que estás a la deriva en una caja fuerte de 1.5 nudos hacia el punto de ancla designado, y estás totalmente equipado con todos los requisitos de seguridad en tu propia maldita lista de verificación. Gritaron, amenazaron, incluso intentaron saltar y nadar, hasta que se dieron cuenta de que el agua era más fría de lo que pensaban y más profunda de lo que parecía. Encendí algo de música. Algo suave, acústico. Algo que podrías beber mientras observan a dos estafadores alejarse más de tu propiedad y de tu vida. Para cuando el barco del departamento del sheriff finalmente vino a investigar, tenía todo documentado, fotos de los códigos reales, mis recibos, las fraudulentas citas, la licencia inexistente de la compañía falsa, e incluso una grabación de Patricia haciendo sus amenazas. El ayudante miró mi carpeta de evidencia y asintió. No eres el primero en presentar una queja sobre ellos, dijo. Pero tú eres el primero en enviarlos en un crucero de placer. Cuando finalmente fueron remolcados de vuelta a la orilla, goteando mojado y furioso, Patricia intentó asaltar el muelle para gritarme de nuevo. Pero para entonces, dos funcionarios del condado habían llegado, personas con credenciales reales, y la escoltaron a ella y a Bob para interrogarla. Nunca volví a saber de ellos. El letrero Estación de Inspección de Seguridad Laxout desapareció de mi propiedad. No más tablas, no más citas,
y no más consejos no solicitados sobre cosas que construí con mis propias manos. Ahora, cada fin de semana, me siento en el porche de mi casa de barcos, abro una fría y mira cómo se pone el sol sobre el agua. A veces miro la balsa que sale a la distancia, todavía anclada ahí fuera como un recordatorio. Así que si estás viendo esta historia desde tu teléfono, tu sofá, o tal vez tu propio proyecto de bricolaje, hágame saber de dónde estás sintonizando en los comentarios. Y recuerden, no todas las figuras de autoridad son lo que parecen. Algunos solo necesitan un pequeño paseo hacia el medio del lago para recordarlo. Mantened a salvo ahí afuera, amigos. Y siempre revisa el maldito portapapeles. Me senté en mi sala, me apagaba, tomaba una cerveza y miraba la casa del barco a través de un par de binoculares como un hombre esperando que la cortina se levantara en una obra anticipada. La silueta de Patricia se movía con calma dentro de la estructura, a veces iluminada por el suave parpadeo de las luces de emergencia que ella misma había insistido en instalar. Estaba estableciendo lo que parecía ser una pequeña estación de monitoreo cerca del centro de la cubierta, portátil abierto, notas arregladas, termos de café al alcance. No tenía ni idea de que estaba sentada sobre el mismo mecanismo que me había empujado a construir. Esperé hasta medianoche, cuando el lago estaba muerto, el viento aún, y el reflejo de las estrellas brillaba sin perturbar sobre la superficie vidriera del agua. Luego abrí mi teléfono y abrí la aplicación de control personalizado Rick y yo habíamos amañado juntos. La interfaz era simple, solo unos interruptores y una lectura de diagnóstico en directo. Todo se veía verde. Puse el interruptor etiquetado Mode Demo. Desde la casa, no podía oír mucho, pero podía verlo claramente, el sutil temblor en la estructura, el ascenso apenas perceptible como la hidráulica se silbara en la vida y empezó a cambiar el equilibrio. Las cámaras de flotación se inflaron silenciosamente desde debajo del cubierto, levantando la casa de barco pulgada por pulgada hasta que flotó completamente libre de sus pilings de fundación. No fue dramático, no fue Hollywood, pero fue inconfundible. El laboratorio de pruebas de seguridad estacionarias de Patricia estaba ahora suavemente bobándose en medio del lago. Esperé un ritmo y la llamé en la línea fija de la casa del barco. Ella se levantó rápidamente, su voz tensa. ¿Hola? Hey Patricia, dije casualmente. Solo comprobando, ¿cómo está el tiempo de respuesta en esas cámaras de flotación? Hubo una larga pausa en el otro extremo. Entonces, ¿qué demonios está pasando? La casa del barco se está moviendo. Está flotando. No pude evitar sonreír. Felicidades. Su sistema de seguridad funciona. Esto no es gracioso, Derek. Se supone que esta estructura no debe. Espera, ¿me estás diciendo que has hecho todo esto en algún tipo de barco? No es un barco, dije. Una plataforma de pruebas de seguridad móvil. Insistió en que todo lo necesario para ser probado por estrés en escenarios del mundo real. Considere esto una simulación en directo. Juró bajo su aliento y sacudió algo sobre demandas, amenazas y negligencia criminal. La corté. Antes de empezar a lanzar amenazas legales alrededor, debería saber que he estado grabando cada una de nuestras conversaciones. También he estado documentando su falta de credenciales, sus demandas fraudulentas y su asociación con un contratista sin licencia que ha estado estafando a los propietarios de propiedades a través del lago. Si esto va a la corte, lo único que discutirá es si cumple tiempo para fraude o raqueteo. Hubo silencio. Entonces, finalmente, su voz se ablandó. ¿Qué quieres? Casi me reí de la previsibilidad de ello. Simple. Vas a empacar tu tablero, aceptar tus recomendaciones de seguridad excesivas y dejar este lago para siempre. Regresarás cada dólar que has tomado de otros residentes, y firmarás una declaración escrita en la que admitas tu estafa. A cambio, no enviaré toda esta documentación al Consejo de Licencias Estatales, al sheriff del condado y a la estación de noticias locales. ¿Crees que voy a aceptar eso?, preguntó, tratando de sonar desafiante pero claramente sacudida. Creo, dije, viendo la débil silueta de su paso dentro de la estructura de Babbing, vas a pasar la siguiente hora flotando en medio del lago, pensando muy cuidadosamente en sus opciones. Hay un interruptor manual de deflación cerca del panel de luz de emergencia. Vuélvelo cuando estés listo para volver a la orilla. Colgué antes de que ella pudiera responder. Por la mañana, la casa del barco estaba de vuelta en su posición original. Patricia se había ido, no había bolsa de la noche, no había equipo de acampada, ni siquiera una taza de café perdida que se había quedado atrás. Solo un portapapeles tumbado boca abajo en la cubierta, páginas que flotan suavemente en la brisa.
Más tarde esa semana, una declaración notarizada llegó a mi buzón. Se adjuntó a él un cheque de reembolso por la cantidad exacta que Rick me había dicho que había exprimido a 3 de nuestros vecinos. No hay dirección de retorno. Solo una línea corta en tinta azul garabateada en la parte inferior de la letra. Considere este asunto cerrado. Rick y yo tomamos una cerveza esa noche en mi porche, cuidando el agua ahora pacífica. Sabes, dijo, esa podría ser la demostración de seguridad más cara en la historia del condado. Me reí. Quizás. Pero valió cada centavo. Nos sentamos en silencio un rato, viendo el brillo del lago bajo la luz de la luna, la casa del barco suavemente anclada en su lugar, más segura, pero también más inteligente, más fuerte y una historia más rica. 8 meses, continuó Harold, subiendo al barco de la policía con la calma deliberada que solo hizo que la fusión de Patricia pareciera aún más desquiciada. He compilado declaraciones de múltiples víctimas alrededor del lago, personas que presionó en mejoras innecesarias, personas que fueron amenazadas con citaciones que no existen, personas que pagaban miles por equipos que no necesitaban para hacerla desaparecer. Y hasta esta noche, no teníamos pruebas de que estaba manipulando sistemáticamente los requisitos de instalación para justificar esos costos. Pero ahora lo hacemos. Le entregó al oficial Clark su propia carpeta, más gruesa que la mía, con una etiqueta y una pieza de un drama de la sala. Patricia murió callada por un momento, viendo este nuevo giro con ojos anchos e incrédulos. Casi se podía ver el segundo exacto en que se dio cuenta de que la narración se había deslizado completamente fuera de su control. No, esto es una conspiración, ella tartamudeó, de repente insegura de dónde apuntar sus acusaciones. Están trabajando juntos. No lo entiendes. Estaba realizando una evaluación legítima de seguridad. Harold levantó una mano tranquila. Señora, he estado siguiendo su trabajo durante casi un año. Nunca ha sido licenciado por el Estado. El número de certificación que usa en sus documentos pertenece a una empresa de control de plagas que no está en Phoenix. Su socio, Bob, tampoco es un contratista certificado. Y el nombre de la empresa en sus facturas no existe en ningún registro de negocios. He estado esperando un evento claro e innegable para atar todo juntos, y esto, el gesto en la casa flotante de barcos, iluminado por luces de inundación, es todo. La oficial Clark asintió lentamente, su expresión ya no se divierte sino analítica, calculando, analizando, a través de las historias compitiendo con creciente claridad. Entonces lo que ambos están diciendo es, todo este truco flotante fue, ¿qué? ¿Una trampa? ¿Una operación de picadura? Prefiero pensar en ello como una demostración, dije, tratando de no sonar engreído. Insistió en instalar el equipo de seguridad. Ella firmó todos los componentes. Todo lo que hice fue activar una función que aprobó. El hecho de que revelara cómo manipuló el proceso y lo poco preparada que está en realidad cuando se enfrenta a una verdadera emergencia, es la desafortunada consecuencia de su propio fraude. Patricia me volvió en contra, señalando a un dedo acusador como ella pensaba que podía devolver algo de control. Me engañaste. Me humillaste. Eso es un engaño criminal. Solo los agentes de la ley pueden atrapar, Harold interrumpió con calma. Esto fue solo, cumplimiento creativo. Por un momento, hubo silencio, excepto por la suave laguna que se echaba de agua contra el casco de la casa de barcos a la deriva. El oficial Clark exhaló y luego hizo clic en su radio. Despacho, voy a necesitar refuerzos en la marina del lago. Posible caso de fraude. Denuncias civiles que se convierten en criminales. Por favor, avise si los investigadores del condado pueden responder esta noche y comenzar un informe sobre violaciones de las licencias estatales y la imitación de una autoridad reguladora. Patricia no dijo ni una palabra más. Se quedó ahí parada, agarrando su portapapeles como una línea de vida, ojos oscuros entre la casa del barco, las carpetas, y las expresiones profesionales y severas del oficial y Harold Thompson. En los días que siguieron, la verdad se desmoronó rápidamente. La investigación de Harold llegó a las autoridades estatales. Bob desapareció, probablemente se dio cuenta de que la soga estaba apretando. Patricia fue acusada formalmente de hacerse pasar por un funcionario del Estado, múltiples cargos de fraude y operar sin licencias. Trajes civiles de otras víctimas siguieron. La historia hizo el artículo local bajo el titular, Floating Boathouse Sting Sinks Laxaed Scam Artist. No me arrestaron. Ni siquiera me multaron. El inspector que revisó mi instalación lo llamó ingenioso y no ortodoxo,
y el condado quitó silenciosamente a Patricia de su lista de consultores de seguridad aprobados, a los que nunca había pertenecido en primer lugar. En cuanto a la casa del barco, dejé intacto el sistema de flotación, por si alguna vez lo necesitaba de nuevo. Quizás la próxima vez, añadiría luces y música. Hazlo un verdadero espectáculo. Un tribunal flotante. Un teatro de la verdad. Pero esa noche, mientras me paré en mi muelle viendo el lento regreso de la casa de barco a orillas bajo remolque junto al barco del sheriff, sentí algo que no había pasado mucho tiempo. Paz. Patricia había venido a enseñarme una lección sobre el cumplimiento. Al final, aprendió lo que sucede cuando alguien subestima a un hombre que sabe esconder un ascensor hidráulico a plena vista y que documenta todo. Sin licencias adecuadas y poniendo en peligro la seguridad pública a través de trabajos deficientes. A medida que surgieron más detalles, se hizo evidente que Bob había sido la columna vertebral logística de la operación, coordinando contratistas, gestionando documentos falsificados y distribuyendo los retrocesos que mantuvieron la estafa en buen estado. Varios de los contratistas fueron detenidos en un plazo de días, y al menos 3 ajustadores de seguros corruptos fueron acusados después de que los investigadores descubrieran su participación en la aprobación y el seguimiento rápido de reclamaciones fraudulentas. Toda la operación se deshizo como una cuerda podrida tirada demasiado fuerte. En nuestra pequeña ciudad del lago, las secuelas eran seriales. La casa de barcos había sido devuelta a su posición original por la Unidad de Recuperación Marina del Condado. Un equipo local de noticias filmó un segmento sobre la operación de picadura de casa flotante, y de repente me encontré a renuente llamado a un héroe popular por el barrio. La gente comenzó a llamar a todo el asunto Laxaud Lifeboat Steam. Y durante semanas, no podía caminar a la tienda general sin que alguien me estreche la mano o pidiera la historia completa. Patricia, lo siento, Margaret, fue denegada la fianza y esperó juicio bajo custodia federal. Los federales querían dar ejemplo de ella, no solo por el alcance del fraude, sino también por la manera calculada que había usado el miedo y la burocracia para manipular a la gente común. Era el tipo de caso que los fiscales adoran, rastros de papel claro, múltiples testigos cooperantes y una figura central que había sido lo suficientemente descarada como para construir un imperio fraudulento en certificaciones falsificadas y mentiras. Recibí una carta formal de elogio del departamento del sheriff local, y Harold fue traído como experto consultor por los investigadores federales. Resultó que no era solo un investigador de seguros retirado, había trabajado una vez con un grupo de trabajo federal conjunto especializado en fraude interestatal, lo que explicaba por qué sus archivos eran tan pulidos y meticulosos. Había estado viendo silenciosamente la operación de Patricia desvelar desde su muelle de pesca, sabiendo que el día llegaría cuando podía ayudar a detenerlo para siempre. En cuanto a mí, volví a mi vida ordinaria, menos las misteriosas inspecciones de seguridad, las inclinadas citas de reparación y la constante ansiedad de preguntarme qué amenazaría Patricia después. La casa de barcos se sentaba sólidamente sobre su fundación, tal como lo había construido originalmente, y ahora sirvió como algo de hito del barrio. La gente bromeaba sobre usarlo para fiestas de verano o convertirlo en un museo de fraude, completado con una pantalla de albornoz y un maniquí de Patricia agitando los brazos en medio del pánico. Pero bajo el humor y el alivio era una realización sobria. Habíamos sido atacados porque éramos buenas personas que querían hacer lo correcto. Eso es lo que hizo que la estafa de Patricia funcionara, entendió cómo armar la confianza, cómo hacerse pasar por la autoridad y cómo explotar el deseo de la pequeña ciudad de mantener las cosas seguras y pacíficas. Al final, el esquema de la casa de barcos no solo la exponía. Nos recordó a todos que la vigilancia importa, incluso en lugares que se sienten alejados de los esquemas y contras del mundo en general. Ahora, cada vez que miro al otro lado del lago y veo el agua tranquila donde Patricia flotó en una bata gritando sobre terrorismo marítimo, sonrío un poco. No por crueldad, sino porque, por una vez, la justicia no golpeó la puerta. Flotaba justo tranquilo como un susurro, y llevaba el problema lejos en la noche. Cómo usé las rafts de vida para exponer un anillo de fraude multiestatal es curioso como una simple petición puede desenredar algo masivo. Todo lo que quería era paz y tranquilidad en mi propiedad del lago. Lo que obtuve en cambio fue un asiento de primera fila para uno de los más extraños fraudes de la historia de nuestro estado, y de alguna manera terminé en el papel protagonista. Comenzó con Patricia Reynolds, que apareció en mi puerta en un chaleco de alta visibilidad y un portapapeles grueso con formularios de cumplimiento. Ella afirmó que mi casa flotante de barco violó múltiples códigos de seguridad. Según ella,
necesitaba actualizaciones de flotación de emergencia, nuevas barandillas, refuerzos de muelle y una gran cantidad de reparaciones inmediatas, o me informaba al condado. Excepto que no lo compré. Algo sobre ella no se sentó bien. Tal vez fue la forma en que se negó a mostrar credenciales o se puso a la defensiva cuando le pedí su número de licencia. Quizás fue como me presionó para pagar en efectivo. De cualquier manera, tuve una idea mejor. Si ella quisiera que actualizara mi casa de barco con todo este equipo de seguridad caro, bien, lo haría. Pero no por las razones que pensó. En lugar de evitar a Patricia, le di exactamente lo que ella exigía, una completa revisión de seguridad. Pero lo instalé yo mismo, cuidadosa y legalmente, balsas de flotación, señales de advertencia, iluminación, todo. Excepto que dejé en un defecto crítico. Manipulé el sistema de flotación para ser tan boyante como para que, si se aplicara cierto peso en el lugar equivocado, toda la estructura se desmontaría suavemente y flotaría hacia el lago. Lo cual es exactamente lo que sucedió la próxima vez que Patricia vino, pisoteando a la cubierta en modo oficial de cumplimiento. Ella subió a bordo. Retrocedí. Y la casa de barcos flotó lejos, con ella todavía gritándome desde la cubierta, en una bata de baño que decía era ropa de seguridad estándar. Llamó al 911. Afirmó que había sido secuestrada por una flotante desgraciada. Pero ese incidente fue solo el principio. La real investigación pasaron varias semanas, y se hizo claro que el caso de Patricia era solo la punta de algo mucho más oscuro. Resulta que mi vecino tranquilo, Harold Thompson, era un investigador de seguros retirado. Había sospechado de Patricia durante meses y ya había empezado a compilar un expediente de nivel profesional antes de que ella apareciera en mi muelle. La evidencia de Harold era condenatoria. Patricia, y su llamado contratista, Bob, se había acercado al menos a 6 familias alrededor del lago con denuncias de violación de seguridad falsas. El mismo libro de juegos cada vez, exigir el cumplimiento inmediato, insistir en usar a su contratista con un precio excesivo, y recoger dinero antes de que alguien pudiera obtener una segunda opinión. Pero eso fue solo la mitad de la estafa. Harold descubrió que Patricia y Bob también habían estado presentando reclamaciones falsas de seguros basadas en las reparaciones de emergencia que obligaron a los propietarios a pagar. Los pagan tanto la víctima como la compañía de seguros, alegando, por ejemplo, que reemplazaron los muelles dañados por incendios o los sistemas eléctricos peligrosos, incluso cuando no se hizo tal trabajo, o el trabajo realizado realmente crearon nuevos riesgos. Investigadores encontraron trabajo eléctrico que violó los códigos de seguridad. Las reparaciones estructurales que debilitaron los edificios. Los conservadores de vida que no flotarían lo suficiente para salvar a un perro, mucho menos a una persona. Cuantos más vecinos se presentaron, más se desenredó la operación de Patricia. La señora Wilson había pagado $3.000 por reparaciones urgentes de muelle que resultaron ser cosméticos. Los Johnson gastaron $5.000 en mejoras de seguridad falsas instaladas por trabajadores sin licencia usando materiales de negociación. En total, más de $90.000 en estafas, cerca de nuestro lago. La foto más grande pero no se detuvo allí. Cuando la oficial Clark terminó su informe, Harold lanzó la bomba real: esto no es solo una estafa local. He estado rastreando patrones similares en varios estados, lo que parece un anillo de fraude de seguros multiestatales. Ese consejo llevó a una investigación federal. Y lo que encontraron fue asombroso. Patricia Reynolds ni siquiera era su verdadero nombre. Su identidad real era Margaret Patricia Wilson, una estafadora de carrera con condenas de fraude en 3 estados. Tenía un historial de operar bajo credenciales falsas, dirigido a pequeñas comunidades donde la gente estaba preocupada por la responsabilidad pero carecía de las herramientas para verificar las reclamaciones. Su red incluía más de 20 falsos consultores de seguridad. Una docena de contratistas sin licencia usando credenciales de negocios robados. Al menos 4 ajustadores corruptos de seguros que aprueban reclamaciones falsas por contratiempos. Durante 3 años, la red había robado más de $500.000 en reclamaciones fraudulentas de seguros en 7 estados. Y todo comenzó a desmoronarse porque un propietario no se rindió a la intimidación y convirtió las demandas de un estafador en la trampa perfecta. Lo que pasó después fue casi cinematográfico. Se presentaron cargos federales, fraude de seguros, raquetería, fraude de correo, y más. Los activos de Patricia estaban congelados. Se incautaron su camioneta de inspección móvil y sitios web de negocios falsos.
Bob y su equipo contratante enfrentaron cargos adicionales por poner en peligro la seguridad pública y operar sin licencias. La infame llamada del 911 de Patricia sobre ser secuestrado por una casa flotante se convirtió en leyenda local. La comunidad Silver Lining Nuestra Lago no solo sobrevivió a este esquema, nos volvimos más fuertes. La compañía de seguros Patricia defraudó emitió recompensas a todos los que ayudaron a exponer la estafa. Los fiscales federales utilizaron nuestro caso para establecer precedentes legales para enjuiciar a los falsos inspectores de seguridad. La policía utilizó nuestra historia en programas de entrenamiento para ayudar a los oficiales a reconocer los signos de fraude antes. La industria de seguros desarrolló nuevos protocolos de detección de fraudes usando nuestro caso como modelo. Mejor aún, las mejoras de seguridad que instalé, irónicamente, funcionaron. El sistema de flotación ahora ofrece una verdadera boyancía de emergencia. Las luces y barandillas hicieron que la casa de barcos fuera más segura y más utilizable. ¿Y el costo total de las mejoras reales? Menos de 2.000 pesos. Resulta que la seguridad real no necesita amenazas ni fraude. Solo profesionales honestos y un poco de sentido común. Una palabra final. Harold se convirtió en algo de celebridad, compartiendo sus métodos de investigación con las fuerzas del orden. ¿Y yo? Puse un letrero junto a la casa del barco, inspección de seguridad. Los estafadores serán flotados. Siempre se ríe de los visitantes y sirve como advertencia a cualquier otro que piense que puede empujar alrededor de nuestra pequeña comunidad. La justicia no siempre llega tan poéticamente. Pero cuando lo hace, y involucra albornoces de baño, balsas de flotación, y un estafador gritando por ayuda como una casa de barco flota en la noche, bueno, esa es una historia que vale la pena contar. ¿Alguna vez has sido atacado por un estafador con autoridad falsa? Dejen sus historias en los comentarios, y no olviden gustar, compartir y suscribirse a las historias QA, donde incluso el equipo de seguridad tiene una voz en la justicia. Acabamos de empezar.